Muchas son las falsas doctrinas que circulan, como la del diezmo y otras. Entre estas hay la falsa doctrina de las maldiciones generacionales. Nuestro Señor Jesús nos enseñó de mantener alta la palabra de verdad, entonces hay que afirmar que la de las maldiciones generacionales es una verdadera herejía. Esta herejía enseña que las cosas malas que nos suceden son consecuencias de los pecados de nuestros antepasados, que necesitamos confesar estos pecados y disculparnos por ellos. Así que los promotores y falsos maestros afirman que Satanás tiene derecho contra los creyentes que no se enfrentaron eficazmente con sus maldiciones generacionales. Y por esto, dicen, viven en fracaso, violencia, vergüenza, dolor, pobreza, miedo, enfermedad, incluso muerte física. Es decir, argumentan que si uno sufre infelicidad, depresión, divorcio, o si tiene desviaciones sexuales, intentos de suicidio, infidelidad, o padece enfermedades como diabetes, cáncer, etcétera, etcétera, todo esto es consecuencia, según ellos, de los pecados que heredamos. Dicen que sí, la sangre de Cristo ha sido derramada por los pecados de cada persona, pero que hay que dar un paso más para eliminar la transgresión que han heredado de sus antepasados, para lo cual deben someterse a una sesión de sanación interior, de liberación. De esta manera, inculcan sutilmente que el sacrificio de Cristo no es suficiente para librarnos de todo pecado, invalidando las Sagradas Escrituras y menospreciando a nuestro Señor Jesucristo. Algunos incluso han dicho que la maldición permanece en el espermatozoide y el óvulo que formarán el embrión, por lo que el ADN del pecado debe ser reemplazado por el ADN de Dios. Actualmente, muchos cristianos se angustian al preguntar a sus familiares sobre los pecados de sus antepasados, para confesarlo, para expulsar los demonios que suponen, lo controlan y les impiden vivir plenamente la fe. Esta doctrina no es bíblica, sino que se basa en una mala interpretación de Éxodo 20, versículo 5 y 34, 7 y Deuteronomio 5:9 que lo repite. Pero cada uno de estos textos no contiene la palabra maldición. Dice que Dios visita, es decir, observa o castiga la maldad o la iniquidad, que es el pecado, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de lo que lo aborrecen. ¿De quién? De lo que le aborrecen. Es decir, que Dios mira si los hijos siguen haciendo las iniquidades que han hecho el padre, y en este caso quien peca tendrá una punición, porque dice que Dios castiga o visita la maldad o la iniquidad, pero dice para aquellos que lo aborrecen, no de todos, y no porque tu padre pecó. Esto nunca está escrito. Ellos cortan todo el resto del versículo y dejan entender una cosa que no es. No hay ninguna maldición en la Biblia. Antes de todo, tengan cuidado que es Dios que visita o castiga la iniquidad, es decir, el pecado. No está escrito que Dios manda la enfermedad, ni la maldición, ni los demonios. Y solo para aquellos que lo aborrecen. Aquí no habla de maldición, sino de castigo por no obedecer. La palabra maldición nunca aparece en la Biblia. La palabra clave de esta falsa enseñanza se encuentra en maldad o iniquidad, porque según ellos este término es una referencia a los pecados graves que atan a las personas incluso después de la conversión. Pero esta es una deducción, ¿no? Nunca está escrito en la Biblia. Estas iniquidades dicen que se identifican como un vínculo heredado de los antepasados. Pero nada de todo eso está escrito, porque en hebreo el hebreo tiene varias palabras que se traducen como maldición. Por ejemplo, arar o arurá, oppure a-mehorim y otras palabras. Pero ninguna de esas palabras se encuentra en estos pasajes. Quien inculca esta falsa doctrina ve la palabra maldición en lugar de iniquidad o maldad, que se refiere a la persona que la comete, pero la palabra maldición no está ahí.
La iniquidad o maldad mencionada en estos textos se refiere a problemas de conducta que se aprenden o se practican y no a algo genético que se hereda. Lo que pasa es que a veces, y no siempre, el comportamiento de los niños está influenciado por el mal ejemplo de sus padres, pero cada uno ha sido dotado de una conciencia y puede elegir qué hacer y qué no hacer, con su libre arbitrio. El concepto erróneo de maldición que manejan estos predicadores está más relacionado con la superstición pagana que con el significado que se encuentra en la Biblia. La maldición en el contexto bíblico no existe, pero hablamos del castigo de Dios como expresión de la justicia de Dios que se aplica a alguien como consecuencia del pecado. Y siempre está ligado al individuo, nunca está escrito que se puede heredar. Este concepto de herencia también es erróneo, porque no está escrito en la Biblia. Es una deducción errónea, que se crea cuando no solo se extrapola un versículo del contexto, sino que en este caso realmente se trunca el versículo, es decir, lo rompen sin terminarlo. Porque el versículo dice que Dios dice, yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de lo que me aborrecen. Y luego sigue diciendo, hago misericordia con millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces nada tiene que ver con los pecados de tus padres, sino con tu comportamiento. Otro error de estos maestros, falsos maestros o maestros equivocados de la maldición heredada o generacional es ignorar totalmente el resto del pasaje que enfatiza la misericordia de Dios sobre quienes lo aman y observan sus mandamientos. El concepto de maldición generacional no se encuentra en las Escrituras. Pero lo que es aún más interesante es que Dios en su santa palabra reprende esta falsa doctrina. Está escrito que Dios la rechaza, está claramente escrito en Deuteronomio 24:16, que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su pecado. Clarísimo. Y otra cosa curiosa, interesante, es que al tiempo del profeta Ezequiel, la costumbre de culpar a los antepasados era común, tanto que circuló un proverbio que Dios retomó y corrigió, y esto lo encontramos en Ezequiel 18:2-4, cuando Dios pregunta y dice, ¿qué queréis decir con este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? Y sigue diciendo, vivo yo, dice el Señor Dios, ya que no usaréis este proverbio en Israel. He aquí todas las almas son mías, mía es el alma del Padre y el alma del Hijo, el alma que peca morirá. Clarísimo. Y después este capítulo termina en Ezequiel 18, 30-32 dando la solución al pecado, que es la conversión, el arrepentimiento. Dice, conviértete pues y vivirás. La Biblia insiste en que somos responsables de nuestros pecados y nos da la solución: arrepentimiento, confesión de pecado y obediencia en el presente. Incluso los apóstoles continuaron pensando que los hijos heredaban los pecados de los padres. Pero Cristo lo niega. Cristo lo niega. En Juan 9, 1-3, Jesús pasa y ve un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió, no es que él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, porque luego lo sanó. Entonces, también el Señor Jesús reprende esta falsa creencia que ha llegado a nosotros, como los primeros escritos cristianos sobre esta herejía aparecieron en los años
80 en los libros de Peter Wagner, Derek Prince, Rebecca Brown y otros falsos maestros contemporáneos, y a partir de ahí esta herejía continúa en muchas iglesias evangélicas, especialmente de la denominación pentecostal, y luego la doctrina de la prosperidad, la renovación del ministerio apostólico y profético van de la mano. Todas estas herejías tienen un denominador común: denigran las Sagradas Escrituras y se basan en revelaciones nuevas, falsas, que precisamente desacreditan las Sagradas Escrituras, que son palabra de Dios. Por esto hay que rechazarlas. Algunos dicen, ¿qué hay de malo en orar para que las personas sean libradas de posibles maldiciones? Ahora enumero qué hay de malo en esta herejía sobre la maldición generacional. Primero, niega la suficiencia de las Escrituras y requiere la adicción a la palabra de Dios de rituales y fórmulas y oraciones de líderes aparentemente más ungidos. Niega la obra perfecta de Cristo en la cruz, que es suficiente, es más que suficiente y perfecta para hacernos libres. Tergiversa el Evangelio de Cristo. Y otra cosa importante, que niega la enseñanza bíblica de la responsabilidad personal. Porque la popularidad de esta doctrina se encuentra en la corriente de la psicología moderna, que se niega a aceptar la responsabilidad de los propios defectos y sobre todo de los pecados, y donde el hombre está en el centro del mundo y no Dios. Y nos acerca un paso más a las supersticiones del paganismo de la nueva era y no al Señor Jesús y no a Dios. Hay suficientes textos en la Biblia para refutar esta doctrina. Hoy la Iglesia en gran medida colabora en el plan de victimización de la sociedad moderna. Todo el mundo es víctima. La tendencia general es pensar que nadie es responsable de su conducta. Esto no es cierto. Dios no cree en el dicho, el diablo me obligó a hacerlo. Porque está escrito que nunca somos tentados más allá de nuestras fuerzas. Lo único que puede traer una maldición en tu vida es tu pecado. No tus padres ni tus abuelos, no, sino los tuyos. Por lo tanto, si quieres vivir en bendición y librarte del mal, debes entregar tu vida a Cristo totalmente. Porque está escrito que en Cristo eres libre. Juan 8:36. Que Dios te bendiga.